Entonces, el tema es momento, impulso y colisiones. De eso es que se trata la guía 9. Entonces, lo primero que nos interesa es ver qué es momento, que algo de eso discutimos en la clase pasada, e impulso. Entonces, si nosotros consideramos una partícula tal que su masa es constante y que está descrita, su movimiento está descrito en un sistema de referencia inercial, entonces, sí. Entonces vale la segunda ley de Newton. O sea, es decir, que es verdad que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ahora nosotros podemos recordar acá que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y si la masa es constante, lo que se hace es, podemos meter a la masa dentro de la derivada. Entonces a esta ecuación la podemos escribir como la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Entonces acá nos aparece esta cantidad adentro del paréntesis que, bueno, es esencialmente un vector y es proporcional a la velocidad, pero también involucra la masa. Entonces, nosotros acá definimos una cantidad que se llama momento lineal, también se le conoce como cantidad de movimiento. A esta cantidad P, se le llama P, que es igual al producto de la masa por la velocidad. Entonces, esta es una definición, este es el nombre de la cantidad, momento lineal o cantidad de movimiento, y esta es la expresión matemática que tiene. Ahora, este P, el momento, es un vector. Entonces, quiere decir que tiene componentes. Si la velocidad tiene componentes en x en y, el momento también tiene componentes en x en y. Entonces, es importante notar que P es un vector. Entonces, si nosotros usamos esta definición de P, entonces volvemos a esta ecuación aquí arriba y podemos escribir lo siguiente. Usando la definición de P en la ecuación, que le podemos llamar ecuación 1, nosotros tenemos que, entonces, la suma de las fuerzas es igual a dp t. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que si estas fuerzas, la suma total de las fuerzas, es diferente de cero, es decir, si hay una fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, entonces el momento tiene que cambiar en el tiempo. Esa es la moraleja de esta ecuación. Vamos a llamar ecuación 2. El cambio del momento se debe a una fuerza neta no nula.
En el caso particular en el que la sumatoria de las fuerzas sea una constante, entonces tenemos que, podemos escribir así, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual al cambio del momento dividido el intervalo de tiempo. O también podemos escribirlo así. La sumatoria de las fuerzas por el intervalo de tiempo en el que son aplicadas es responsable del cambio en el momento. Entonces acá aparece este producto aquí, que también tiene un nombre en física. Esta cantidad se llama impulso. Entonces, impulso lo vamos a anotar con la letra I, es un vector, y es igual a la sumatoria de las fuerzas por el delta t. O también es igual a la suma de las fuerzas por delta t así, sin el paréntesis. Es decir, el impulso nos da la idea de las fuerzas cuando son aplicadas durante ciertos intervalos. Eso nos dice que esto va a producir un cambio en el momento. Entonces, por ejemplo, el aleteo de las alas de un pájaro son fuerzas aplicadas durante cierto intervalo de tiempo y producen un cambio en el momento del pájaro, ¿no? Entonces, si nosotros usamos esta definición, nosotros tenemos que el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento, o sea, esto es el momento final menos el momento inicial. Entonces, como les decía, el aleteo del pájaro lo que produce es un impulso tal que al momento inicial se le suma un cachito para producir un momento final diferente. Y eso es lo que mantiene el pájaro volando. ¿Okay? Entonces, a modo de ejemplo, voy a llevar esto a la página anterior. A modo de ejemplo, vamos a ver el problema 1 de la guía 9. Creo que ese es el único problema de impulso que hay en esta guía. ¿Quieren hacer alguna pregunta en este punto? Seguimos adelante con el ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, sí, voy a seguir con el ejemplo, entonces ustedes me preguntan. Cuando tengan alguna duda, me interrumpen, no hay problema. Entonces, en este ejemplo, el problema nos dice así. Tenemos una pelota de golf que pesa 0,045 kilogramos, o sea, 45 gramos, que inicialmente está en reposo. Y esta pelota adquiere una rapidez de 25 metros por segundo al ser golpeada por un palo. Entonces, si el tiempo de contacto es de 2 milisegundos, ¿qué fuerza media, o sea, qué fuerza promedio actúa sobre la pelota? ¿Es significativo el peso de la pelota durante el tiempo del contacto? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que nos preguntan en este problema 1. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que la masa son 0,035 kilogramos,
la velocidad inicial era 0 metros por segundo, estaba en reposo. La velocidad final era igual a 25 metros por segundo. Y el tiempo de contacto, delta t, es de 2 milisegundos, o sea que es 0,002 segundos. Entonces, para la solución, nosotros vamos a asumir que la fuerza que el palo hace es aproximadamente constante. Eso no es cierto en general, pero se puede asumir que esta fuerza del palo es en realidad la fuerza promedio durante todo el momento en el que el palo está golpeando la pelota de golf. Entonces, esa es la cantidad a la que uno puede acceder con estos datos que tenemos acá, la fuerza promedio. Entonces, lo que vemos es que la velocidad de la pelota cambia. Y esta fuerza fue aplicada durante cierto intervalo. Es decir, que la fuerza que el palo le ejerce a la pelotita, en realidad lo que está haciendo es impulsar a la pelotita. Entonces, uno aquí podría decir que esta fuerza que ejerce el palo contra la pelotita es una de las fuerzas que intervienen en el impulso. Entonces, el impulso es igual a esta fuerza por delta t más, ¿qué otras fuerzas hay? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Típicamente, a ver, las pelotitas de golf están apoyadas sobre un pin o sobre el suelo. Yo voy a dibujar como si fuera el suelo. Esa es la pelotita y bueno, dibujaré acá el palo de golf. Créanme que ese es el palo de golf. Entonces, las fuerzas que están actuando son, sí, la fuerza del palo, que ejercerá una fuerza en esa dirección, pero también tenemos el peso de la pelotita y también está la normal, ¿verdad? Ahora, el peso y la normal se cancelan mutuamente. Si nosotros consideramos solamente el intervalo de tiempo delta t, podremos escribir para el impulso esto. Podremos escribir que el impulso es la fuerza del palo por delta t más el, el peso por delta t más la normal por delta t. Pero nosotros sabemos que, dado que el peso y la normal actúan las dos en el eje Y y que no hay aceleración en el eje Y, el peso más la normal van a cancelarse mutuamente. Entonces, yo lo voy a decir rápido aquí, pero estas dos fuerzas actúan en direcciones opuestas, cancelándose. Entonces, el impulso simplemente se calcula como la fuerza que es el palo por delta t. Y este impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, que la fuerza, que es el palo, por delta t, es igual a m por la velocidad final menos m por la velocidad inicial. Si yo me preocupo solo, a ver, yo veo que la fuerza del palo, la velocidad final y la velocidad inicial están todas en la misma dirección. Entonces, yo puedo establecer un sistema de coordenadas aquí.
llamo X a esto. Entonces, en X, tanto la fuerza, yo me despreocupo ya de que son vectores, entonces escribo que esta es la fuerza del palo por delta T igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial V0. Y ya no es como vectores, sino como cantidades escalares, porque todo esto ocurre para la componente X. Entonces, en esta ecuación, yo no tengo, yo no tengo la fuerza del palo, pero tengo el tiempo por el que actúa esta fuerza y tengo todos los datos de este lado, donde la velocidad inicial era 0. Entonces, de aquí nosotros podemos calcular que la fuerza promedio que ejerce el palo es la masa por la velocidad final dividido el delta T. Entonces, si tenemos que hacer esto numéricamente ahora, esto es 0,045 kilogramos por la velocidad final eran 25 metros por segundo. Todo esto dividido, el intervalo de tiempo que eran 2 milisegundos eran 0,002 segundos. Bien, entonces, en términos de las unidades, tenemos kilogramos por metros sobre segundos, todo esto dividido en segundos, o sea que esto es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, y esto es igual a newtons. O sea que la unidad que obtenemos es efectivamente newton, que es consistente con lo que estamos calculando, que es una fuerza, ¿no? Es justamente la fuerza que ejerce el palo. Entonces esta fuerza que ejerce el palo a mí me da de 562,5 newtons. Y esta es la fuerza promedio. Ahora bien, ¿cómo será esta fuerza comparada con el peso de la pelotita? Si lo comparamos con el peso, el, el peso es m por g, o al menos el valor absoluto del peso, y esto es igual a los 0,045 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Digamos, a ver si alguien tiene una calculadora para decirme cuánto es eso. Me da, me da igual a 0,44 newtons. O sea, gracias, eh, Abigail. Entonces, el problema nos pedía que comparáramos la fuerza del palo con respecto al peso de la pelotita. Entonces yo les pregunto, ¿qué les parece? ¿Podríamos haber despreciado el peso de la pelotita al hacer el cálculo de, de la fuerza del palo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos haberlo despreciado? Daniel dice que sí, pero ¿por qué? Claro, digamos, o sea, no aporta ni un newton, pero bueno, el tema es que esta fuerza es mucho mayor, ¿no? Entonces, esta fuerza es, yo diría que unas 1000 veces más chica que esta fuerza. Exactamente. Entonces, en comparación, esta es muchísimo más grande que esta, por lo tanto, esta yo me la puedo olvidar. Ok.
En estos términos uno también podría estudiar muchos otros problemas. Algunos ejemplos en los libros son, por ejemplo, bueno, cuando un jugador de fútbol patea una pelota, pasa una situación muy similar, ¿no? Hay un objeto, en este caso la pierna, pateando una pelota. Obviamente las masas de la pierna y la masa de la pelota en el fútbol son muy diferentes. Pero está bueno analizar el problema en estos términos. Después, como yo les decía, el vuelo de un pájaro. Después, en los libros que estuve viendo en el Serway y en el Cierce-Mansky, toman un ejemplo de una fruta, o en un caso era una manzana, en el otro era una zanahoria, siendo atravesada por una bala. Entonces, ese tipo de problemas se pueden estudiar en estos términos. ¿Quieren hacer alguna pregunta del problema, chicos? Fíjense una cosita, entonces, antes de seguir. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando con, a ver, en el teorema de trabajo y energía, nos dice que si nosotros tenemos una fuerza aplicada durante una distancia, eso nos genera un trabajo y eso puede producir, por ejemplo, el cambio de la energía cinética? Bueno, esta ecuación, o más bien en general, esta ecuación es bastante análoga a eso, solo que esto nos dice que una fuerza aplicada durante un tiempo nos produce un cambio en el momento. O sea, esto versus la alternativa que fuerza por distancia produce un cambio de energía. Esto es la fuerza por el tiempo, produce un cambio en el momento. Eh, Ahora sí, tienen que fijarse que esto es una cantidad vectorial. Bueno, entonces, volviendo a la parte teórica, ahora vamos a ver conservación del momento. Nosotros habíamos escrito que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si la sumatoria de fuerzas es cero? ¿Qué es lo que ocurre? Matemáticamente obtenemos esto. ¿Y eso qué significa? ¿Cambia el momento en el tiempo? Esto nos dice que no cambia. O sea, esto nos implica que P es constante. Pero fíjense qué interesante esto. O sea, si no tenemos fuerzas externas, entonces esta cantidad P no cambia. Ahora uno puede pensar esto en un ejemplo, como para entenderlo. Y uno dice, oh, a ver, obvio, si yo tengo por ejemplo, tengo un billar, una mesa de billar o una mesa de pool, y yo tengo una de las bolas se está moviendo y no hay ninguna fuerza externa, y se va a seguir moviendo indefinidamente. Ahora, este problema es mucho más interesante cuando uno considera sistemas de partículas. En sistemas de partículas uno puede definir un momento, lo que lo llamo con la letra P mayúscula,
momento de todo el sistema, que es la suma de las masas por las velocidades. O mejor dicho, es la suma de los momentos individuales de cada una de las masas. Y acá también vale que si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, entonces el momento de todo el sistema se conserva. Y esto es interesante, porque por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una situación en la que voy a dibujar dos masas, por ejemplo. Una se está moviendo en esta dirección y otra se está moviendo en esta dirección. Entonces, acá todo el sistema, que lo voy a recuadrar, sistema, tiene una cantidad de movimiento P. Pero si un tiempo después, yo dejo que pase el tiempo, esto es en el tiempo T1. Ahora, si yo dibujo lo mismo en tiempo T2, un tiempo que es mayor que T1, entonces la partícula esta que se está moviendo hacia la derecha estaba inicialmente aquí. Ahora la encontraremos en esta posición por acá. Y esta partícula que estaba inicialmente acá y se sigue moviendo hacia allá. Y esta partícula que estaba inicialmente acá se habrá movido y estará por acá moviéndose hacia allá. Eso asumiendo que no hayan chocado. También podrían haber chocado. Esta es una posibilidad, donde el momento del sistema es P. Pero también podría haber pasado una alternativa. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad es que las dos masas hayan chocado y la masa que inicialmente estaba en una posición y moviéndose a la derecha y la otra masa que se movía para allá, ahora forman un bodoque doble moviéndose en alguna dirección diagonal. Y este sistema también tiene exactamente la misma cantidad de movimiento P. O sea, a pesar de que choquen, el momento se conserva. Y esto es interesante, porque esta cantidad entonces P se va a mantener constante siempre que no hayan fuerzas externas. A pesar de que las masas interactúen entre ellas chocando, empujándose eh, o interactuando entre ellas, incluso aunque la interacción entre ellas sea mediante una fuerza no conservativa. ¿Qué más quería mencionarles? Ah, conservación del momento. Dado que el momento es un vector, P es un vector. Eso es muy fuerte ahora, sobre todo en sistemas de partículas, porque si P es constante, eso nos dice que entonces el momento se conserva componente a componente. O sea, P constante implica que el momento en la dirección X es constante, que el momento en la dirección Y es constante y que el momento en la dirección Z es constante. Entonces, si nosotros tenemos una situación de choque en un problema de más de una dimensión, uno puede analizar la conservación del momento componente a componente. Eso lo podríamos llamar así, conservación del momento componente a componente.
Entonces, dado que ya hemos estado hablando un poquito acerca de colisiones y choques, hay tres tipos de colisiones. Yo les voy a contar ahora, pero por eso no voy a ir a una página que ya tenía armada. Entonces, cuando dos masas se mueven y chocan, interactúan entre ellas, los tres tipos de colisiones son los que siguen. Colisión elástica es la primera. La colisión elástica es, por ejemplo, el tipo de choque que tienen dos bolas de billar, que es aproximadamente elástica. ¿Por qué? Porque ellas chocan, los móviles quedan separados y prácticamente no hay pérdida de energía en la colisión. Es lo que pasa cuando dos objetos muy rígidos chocan. Entonces, las características de una colisión elástica son que la energía se conserva. También, obviamente, si no hay fuerza externa, se conserva el momento y los móviles quedan separados. Ahora, esto de que se conserve la energía muchas veces es una idealización. En todo tipo de colisión siempre se pierde un poquito de energía. Por ejemplo, para que una colisión sea perfectamente elástica, no debería ni siquiera haber una emisión de sonido. Eso ya sería algo de energía que se pierde. Pero bueno, cuando la energía que se pierde es tan pero tan pequeña respecto de la energía cinética de cada una de las masas o del sistema en completo, entonces uno puede decir que aproximadamente la colisión es elástica, ¿sí? Esa energía que se pierde es muy pequeña. El segundo tipo de colisión que quiero que veamos es la colisión inelástica, en las cuales los móviles quedan separados, se conserva también el momento, pero no se conserva la energía. Esto es, por ejemplo, el caso donde dos móviles vienen, chocan, se deforman un poco, entonces parte de la energía cinética que ellos tienen se usa en deformar a los cuerpos y después quedan separados. Eh, bueno, típico, por ejemplo, accidente de auto. Eh, dos vehículos vienen, se impactan y después, debido a su momento, se separan nuevamente. Ese es un tipo de colisión inelástica. Ahora, el último tipo de colisiones que vemos es colisión completamente inelástica. En una colisión completamente inelástica, los dos móviles quedan pegados. Es decir, es el caso, por ejemplo, de que uno tira dos pelotitas de masa, dos pelotitas de plastilina y quedan pegados en el aire y, y se mueven en otra dirección. Bueno, cuando los dos móviles se quedan pegados, ese es un tipo de colisión completamente inelástica. Definitivamente la energía no se conserva porque los cuerpos se deforman, los móviles quedan unidos y sí se conserva el momento. O sea, en cualquiera de los tres tipos de colisiones se conserva el momento, siempre y cuando la suma de fuerzas externas sea cero. Entonces, en esta guía nosotros vamos a ver los tres tipos de colisiones. Entonces, nosotros vamos a ver primero un ejemplo de colisión elástica, después vamos a ver un ejemplo de colisión completamente inelástica, y bueno, esta colisión les queda a ustedes resolver ese problema de la guía. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Yo, profe, dijo que siempre y cuando las fuerzas sean igual a cero, ¿cómo dijo? Sí, lo que dije es que para que se conserve el momento lineal, la sumatoria de las fuerzas externas tiene que ser igual a cero. Ah, y en esta guía siempre va a pasar eso, ¿sería? ¿O vamos a ver Eh, casos en los que no? en la mayoría de los casos sí, pero no me acuerdo si hay alguno en el que no. Eh, en todo caso, si hubiera una fuerza externa, ¿qué vas a hacer? Si hubiera una fuerza externa, vos sabes que, por lo que vimos recién, eh, digamos, si vos tenés una fuerza externa, entonces lo que te va a producir es que hay un cambio del momento. ¿Está bien? Entonces,
Sí, sí. No se asusten si ven que hay una fuerza externa, ustedes pueden usar esta ecuación. Pero cuando uno quiere estudiar choques o colisiones, entonces típicamente ahí son casos en los que no hay fuerzas externas, no intervienen las fuerzas externas. Entonces, el problema que vamos a hacer ahora es el problema 3 de la guía 9. A ver. Entonces, vamos al final. Entonces, este es el problema que vamos a resolver ahora para entender este tema. Y vamos a empezar con colisiones elásticas. Yo quería aclararles, bueno, a modo práctico, ¿no? La colisión elástica es quizás la más difícil de trabajar matemáticamente. Entonces, yo les voy a decir los trucos que me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando yo estudié este tema de colisiones elásticas por primera vez. Como a mí no me dijeron los truquitos, yo me pasé, bueno, escribí varias páginas de más, pero bueno, como soy generoso, les voy a decir cuáles fueron los trucos que ahora me permiten resolver este tipo de problemas de colisión elástica más fácil. Entonces, el problema nos dice así. Tenemos un protón. Un protón es una partícula subatómica que forma parte del núcleo del átomo. Entonces, el protón, que tiene masa m, se mueve a esta velocidad, 300 metros por segundo, y colisiona de forma elástica de frente con un núcleo de carbono estacionario de una masa que es 12 veces más grande que la masa del protón. Encuentre las velocidades finales de ambas partículas. Entonces, nos dicen que tenemos un protón que se mueve hacia allá y va a chocar contra el núcleo del átomo de carbono. Entonces, esta masa es m, esta masa m mayúscula, la velocidad del protón hacia allá tenía un módulo de 300 metros por segundo. En este tipo de problemas, entonces, yo les voy a preguntar si hay fuerzas externas. Quizás no sea tan obvio, pero en este tipo de problemas, el peso de las partículas es casi irrelevante respecto de las fuerzas de contacto que van a tener. Entonces, uno puede asumir que el peso acá no juega ningún rol. Este es un tipo de casos en el que nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Entonces, se conserva el momento. Pero si se conserva el momento, nosotros podemos saber que el momento lineal antes del choque es igual al momento lineal después del choque. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos que es una colisión elástica. Y eso implica que se conserva la energía. Se conserva la energía. Bien. Vamos a empezar entonces con la conservación del momento. Si el momento es constante, entonces el momento antes del choque es igual al momento después del choque. Es decir, el momento antes del choque es la masa chiquitita por la velocidad que tenía inicialmente, más la masa grande por la velocidad del carbono, este es el núcleo de carbono, antes del choque. Y esto es igual a la masa por la velocidad final después del choque más
la masa del carbono por la velocidad del carbono final después del choque. Ahora, dado que en este problema, al parecer, esta masa va a chocar de frente con el núcleo, todo lo que va a pasar después es que todo el movimiento se va a desarrollar en una única línea. Entonces, si nosotros tenemos todo el problema descrito por un sistema de coordenadas que es horizontal, sería nuestro sistema de coordenadas X, entonces yo acá puedo poner que todo el movimiento se desarrolla en X y me voy a olvidar del carácter vectorial de las velocidades. Entonces puedo escribir que es la masa por la velocidad carbono. También me voy a acordar que la velocidad inicial de esto es 0. Entonces, si esto es todo lo que ocurre antes del choque, entonces esto es 0, ¿verdad? Esto es después del choque. Entonces, acá tengo más 0 igual a la masa por la velocidad final del protón más la masa por la velocidad del carbono final. Y ya no escribo los vectores. Entonces, aquí me gustaría aclarar que nosotros no conocemos ni la velocidad final del protón ni la velocidad final del núcleo de carbono. Son dos incógnitas las que tenemos. Pero bueno, esta es la ecuación 1, le voy a llamar ecuación 1. Y ahora voy a usar la otra información que tengo, que se conserva la energía, que la colisión es elástica. Entonces, si se conserva la energía, nosotros sabemos que la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del carbono inicial al cuadrado tiene que ser igual a perdón, esta masa es m grande, más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del carbono final al cuadrado. Perdón, de nuevo, esta es la masa grande. De nuevo, esta es 0 porque es la velocidad del núcleo antes del choque. Y entonces nos queda esta ecuación. Esa ecuación se puede simplificar un poco más. Por ejemplo, me doy cuenta de que estos factores 1/2 están en todos los términos, entonces se pueden simplificar. Es decir, si yo multiplico por 2 la igualdad a izquierda y a derecha, elimino todos esos factores 1/2. Entonces, haciendo eso, me queda que la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la masa del protón por la velocidad final del protón al cuadrado más la masa del núcleo de carbono por la velocidad del carbono al final después del choque. Entonces obtenemos esta ecuación 2. Entonces, ahí tenemos ecuación 1 y ecuación 2 que nos van a permitir resolver este problema. Notemos que acá también tenemos dos incógnitas. Entonces tenemos ya nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora es donde viene lo que yo les había anunciado al principio, el truco para resolver este problema. Entonces, truco. Entonces, ese es un truquito matemático, ¿no? La ecuación 2, yo lo voy a escribir así. Voy a darme cuenta de que acá está la masa con la velocidad inicial y acá está la masa con la velocidad final. Entonces, a este término lo llevo a la izquierda. Es m por velocidad al cuadrado menos
m por la velocidad final al cuadrado. Esto es igual a la masa por velocidad del carbono final al cuadrado. Acá yo saco factor común las masas. Entonces esto es m por velocidad al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Esto es igual a lo mismo. Y acá es donde yo me doy cuenta que puedo usar diferencia de cuadrados. Entonces, si yo uso diferencia de cuadrados, esto me queda m por velocidad final, perdón, velocidad menos velocidad final por p más velocidad final. Y esto es igual a m por la velocidad del carbono final al cuadrado. Entonces, a la ecuación 2, ahora le llamo 2', es la ecuación 2, pero modificada. Y a la ecuación 1, yo la modifico así. Si la ecuación 1 lo voy a copiar y me lo voy a llevar para abajo. La ecuación 1, que estaba escrita así, yo voy a darme cuenta que puedo llevar este término hacia la izquierda. Entonces, esto me queda, y también voy a sacar factor común la masa. Esto me queda la masa por la velocidad menos la velocidad final igual a la masa por la velocidad del núcleo de carbono final. Y esta va a ser la ecuación 1'. Entonces, si yo miro las ecuaciones 2' y 1', veo que tienen muchos factores en común. Por ejemplo, la masa aparece acá y acá, este factor aparece acá y acá. Entonces lo que hacemos ahora a continuación es dividimos las ecuaciones. Hacemos la ecuación 2' dividido la ecuación 1'. ¿Y esto qué nos va a dar? Voy a copiar esto. A ver. Entonces, dividimos lado a lado. Este lado dividido este lado. Lo escribo. Pues, masa por velocidad menos velocidad final por velocidad más velocidad final. Todo esto dividiendo esto que está aquí. M velocidad menos velocidad final. Y lo mismo hago del otro lado. Esto va a ser igual entonces a esto dividido esto. Lo escribo. M por velocidad CF cuadrado dividido M por BCF. Pero ahora, si ustedes son tan fanáticos como yo de simplificar términos, me doy cuenta que puedo simplificar la masa con la masa. Este término entero lo simplifico con ese término entero. Acá también, la masa la simplifico con la masa y esto lo simplifico con esto. Y ahora esto es genial porque me quedó una ecuación que es súper simple. De este lado, después de que yo simplifique todo, me queda la velocidad más la velocidad final. Y del otro lado me queda la velocidad del núcleo de carbono final. Y ya está, es súper simple. Entonces, esta ecuación, que es súper simple, junto con la ecuación 1', que también es bastante simple, nos van a permitir a nosotros encontrar la velocidad, esta velocidad final del protón y la velocidad final del núcleo de carbono. Si no hubiéramos hecho este truco, debido a que la ecuación 2 es una ecuación cuadrática, hubiéramos entrado en el tema de resolver con la ecuación del resolvente de las ecuaciones cuadráticas, o sea, la fórmula de Bhaskara. Y es un poquito más largo el camino por ese lado. En cambio, por este lado, simplemente ya resolvemos dos ecuaciones que son lineales, ya no hay términos de la velocidad al cuadrado. Entonces, esta ecuación la voy a llamar ecuación 3 y la reemplazo ahora en 1'. Entonces, tenemos que la masa por la velocidad menos la velocidad del protón final es igual a la masa grande por, y en vez de escribir la velocidad del núcleo de carbono final, escribo esto. Y acá es re fácil esto porque nos quedó una única ecuación
con una sola incógnita. Ahora continuamos resolviendo. Esto voy a separar, entonces esto es m por b menos m por bf igual a m grande por b más m grande por bf. Yo me doy cuenta entonces que mi incógnita está acá y acá, así que a este término lo llevo para allá a la derecha y a este lo llevo a la izquierda. Haciendo eso me queda m menos m por b igual a m más m por bf. Acá yo sé que me salté varios pasitos algebraicos, pero ustedes háganlo tranquilos, convénzanse de que si yo llevo esto para allá, va a pasar con un más, y después yo saco factor común la bf y me queda este término. Luego, si yo llevo esto para allá a la izquierda, pasa con un menos, y después saco factor común b. De aquí solamente me resta despejar mi incógnita, que es bf. Entonces me va a quedar m menos m grande por b, y todo esto dividir así, m más m grande, y todo esto es igual a mi velocidad final. Entonces ya despejamos una de las incógnitas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, volvemos a la ecuación 3 y reemplazamos. Entonces volvemos a la ecuación 3. Entonces la ecuación 3 nos dice que la velocidad del núcleo de carbono final es igual a B más BF, pero en vez de escribir BF escribo lo que obtuve acá arriba. Entonces esto es M menos M dividido M más M por B. O sea que yo puedo sacar factor común B y me queda 1 más M menos M grande dividido M más M grande por B. Entonces, esto nos dice cuál es la masa del núcleo de carbono después del choque. A ver, analicemos un poquito entonces qué obtenemos. Acá, en esta parte nos dice que si la masa del núcleo de carbono es mayor que la masa del protón, entonces la velocidad final del protón va a ser negativa. Eso es consistente con que el protón viene y se choca con algo muy pesado y rebota por donde vino. Obviamente el módulo de su velocidad final va a ser diferente. ¿Qué más? Y de acá podemos ver que la velocidad del carbono final está afectada por un factor, o sea que si la masa del núcleo de carbono es mayor que la de la masa chiquita, esto es negativo, o sea que la velocidad final del núcleo de carbono está reducida bastante respecto de lo que era la velocidad del protón inicial, y eso está bien. Entonces vamos a terminar este ejercicio completando los valores numéricos que estaban en este problema. Nosotros sabemos que la masa grande es igual a 12 veces la masa chiquita, lo que implica que este número m menos m grande dividido m más m grande es igual a 1m menos 12m dividido un m más 12m. Entonces esto es igual a menos 11 sobre 13. Entonces, esto nos da una velocidad final, que es menos 11 treceavos de la velocidad inicial. O sea que la velocidad final del átomo de carbono, de acuerdo a las cuentas que ya había hecho, es de menos 253,85 metros por segundo. Y la velocidad del carbono final después del choque es de 1 menos 11
treceavos por la velocidad que eran 300 metros por segundo, y esto me daba 46,15 metros por segundo. O sea, dadas estas velocidades, lo que ha pasado después del choque es que el protón termina moviéndose con una velocidad final hacia la izquierda, y que el carbono se mueve con una velocidad pequeña, velocidad carbono final hacia la derecha. Esto es lo que pasa después del choque. ¿Hay alguna pregunta, chicos?